mi experiencia en menores es desde siempre, como monitora de tiempo libre al inicio y luego ya más especializada desde la psicología, y he trabajado durante aproximadamente 3 años en diversos centros de protección de menores, también centros de reforma. Eso es lo que tiene que ver con la parte más de menores, y luego actualmente estoy trabajando con personas en situación de prostitución, en cuyo caso pues también tengo muchísimas víctimas de trata, porque al final el gran porcentaje de personas que están en prostitución son víctimas de trata, aunque es un dato que no se suele conocer. Pues para empezar, para mí el factor de riesgo mayor es ser mujer. Nacer mujer, ser niña, es lo que en primer lugar te pone en riesgo de ser víctima de trata. Es verdad que hay también muchos menores que son víctimas de trata, pero en general los porcentajes apuntan a un mayor número de niñas, y cuando ya llegamos a la edad adulta es un amplísimo porcentaje de mujeres respecto a los de hombres, teniendo en cuenta también que los puteros, los consumidores, son varones en su gran mayoría. Entonces el nacer mujer, el ser niña, es lo que te coloca en primer lugar en situación de vulnerabilidad ante la trata. En el caso de los menores específicamente, la falta de vínculos de apego seguros, el haber nacido en una familia que te ha maltratado, que ha abusado sexualmente de ti, que ha cometido negligencias, que te ha colocado en una posición muy vulnerable, hace que tú te desarrolles como persona adulta sabiendo que las personas que te quieren te pueden hacer daño. Eso crea una visión del mundo muy distorsionada y genera toda una serie de problemas de apego que te hace muy vulnerable a la hora de caer en cualquier tipo de red de trata. Es como estas redes son especialistas en captar a este tipo de niñas y de niños, y sobre todo por eso actúan en los centros de protección de menores y los centros de reforma, porque saben que allí están los menores y las menores más vulnerables de todos. Sí, por supuesto. Como he explicado antes, el hecho de tú haber nacido en una situación que te coloca en una posición de vulnerabilidad hace que seas una víctima muy apetecible para estas redes de trata. Estas redes funcionan como auténticos depredadores, buscan específicamente víctimas con algún tipo de problemática, ya sea emocional, ya sea social, ya sea muchas veces, a veces también niñas y niños con algún tipo de discapacidad, niñas migrantes, cualquier tipo de vulnerabilidad que te coloque en el punto de mira, son lo que utilizan este tipo de redes para captar a los menores. Es muy, muy difícil conseguir captar a una menor o a un menor para una red si este no está en una situación de extrema vulnerabilidad. Pues aparte de los factores mencionados anteriormente, que me parecen los más importantes, sobre todo el haber sido víctima de explotación sexual, de violencia sexual cuando has sido niña o niño, nos encontramos con una violencia institucional muy, muy evidente hacia los menores, ¿no? El síndrome de peloteo, el ahora vas a este centro, ahora vas con esta familia, ahora vuelves con la tuya, ahora vas a otro centro diferente, ahora te cambio de lugar. Esto es conocido como el síndrome de peloteo y es otro factor más de vulnerabilidad hacia las menores y hacia los menores que pueden ser captados por una red de trata. Es muy importante que en los centros de menores haya un personal estable, formado, especializado, que no haya muchísima rotación, que el personal esté bien tratado, y suele ocurrir todo lo contrario. Normalmente en centros de menores quien entra a trabajar somos los que recién salimos de la carrera y entramos con muchísima vocación, pero no sabiendo realmente a lo que nos enfrentamos, y es un trabajo que tiene una fecha de caducidad hasta donde yo he vivido, ¿no? Como tú aguantas allí 2, 3, 5, 10 años como mucho y luego tienes que salir porque las condiciones son muy duras a nivel emocional, ¿no? Entonces ese cambio de educadores, de educadoras, ese cambio de centros, ese cambio de referentes, ese cambio de constante de personas que tienes alrededor es un motivo muy alto de vulnerabilidad para estas personas. También tenemos que un entorno de amistades
que están dentro de estas redes de trata es otro factor enorme de vulnerabilidad. Todos sabemos la importancia que tiene para los adolescentes el grupo de iguales. Entonces, podemos ver que cuando hay pues, en un grupo de chicas y de chicos alguna menor dentro de la red de trata, es muy fácil que otros acaben enganchados ahí porque se normaliza, porque se minimiza el impacto, porque se habla solamente de la parte, pues tengo mucho dinero, puedo hacer lo que me dé la gana, no dependo de mis padres. Bueno, pues esa serie de cosas. Por otro lugar, creo que no podemos hablar de este fenómeno solamente enfocándolo a los factores individuales de los niños y de las niñas y que también tiene que ver mucho en la cultura en la que estamos viviendo hoy en día y la hipersexualización de la infancia y la pornificación de la cultura tiene mucho que ver en esto, ¿no? Es como una normalización de las niñas enseñando pues, el culo en sus redes sociales, las niñas muy sexualizadas, bailes muy erotizados, los videoclips que ven, las referentes que tienen, cómo esa pornificación de la cultura hace que cada vez los videoclips sean sexualmente más explícitos, las letras de las canciones hablen todavía más de sexualidad y se vende a las niñas, sobre todo a las niñas, ¿no? La hipersexualización como empoderamiento, como yo hago con mi cuerpo lo que quiero, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer con él. Este mensaje es muy peligroso porque las niñas luego caen en estas redes pensándose que esto que están haciendo es algo hasta feminista, ¿no? Algo como esto lo hago yo porque soy una mujer, porque yo decido sobre mi cuerpo, porque ¿no? Yo tengo el control, yo tengo el poder. Ese tipo de cosas no son responsabilidad de los menores, son responsabilidad de toda la sociedad y creo que estamos incurriendo en un error muy grave normalizando este tipo de conductas en pro de la supuesta libertad sexual. Y por último lugar también me gustaría hablar del consumo de tóxicos. Las menores y los menores que ya consumen tóxicos antes de entrar a las redes de trata, ya los hay que los consumen una vez que entran, ¿no? Para tolerar todo esto. Y porque las redes de trata los quieren enganchar a estas drogas para tenerlos como más atados. Pero los hay que ya consumen tóxicos antes de entrar. Entonces esto hace que seas más vulnerable, para empezar por tu adicción, por supuesto, pero también porque necesitas más dinero que el resto de tus compañeros para poder mantener esa adicción. Bueno, a día de hoy, por lo que sabemos, totalmente sí. Las formas de captación, normalmente las redes de trata son a través de lo que se llama un lover boy. O sea, estas chicas aparecen con un novio que las enamora y que poco a poco las va introduciendo en la red con la excusa de que están enamorados, de que quieren fugar, de que necesitan el dinero. Bueno, hay varias técnicas de todo esto. A través de otra menor que sea amiga suya o amigo suyo, que también esté dentro de la red, ¿no? Y la forma pues es como, mira, pues yo le hice esto a este señor y me regaló un iPhone, o si tengo tanta ropa nueva es porque estoy aquí haciendo esto y me pagan súper bien y es un momento, realmente no, bueno, pues es un poco el discurso que ellos tienen de esto no cuesta nada, tú vas a ir una tarde y sales con 300 euros y mira qué bien y luego te lo puedes gastar en lo que tú quieras y nadie te manda, ¿no? Estas son las formas de captación que conocíamos hasta ahora y ahora se han introducido a estas también las redes sociales, sobre todo Instagram, como no hablar de OnlyFans, ¿no? OnlyFans es para quien no lo sepa, que es una red social en la cual tú cuelgas contenido privado y la gente te paga por ese contenido. Entonces, tú te abres un OnlyFans, tú empiezas de forma muy inocente, entre comillas, ¿no? A vender pues, fotografías tuyas, vídeos, sin que nadie te toque, con una especie de anonimato, que tampoco es tan anonimato, pero bueno, como adolescente que no mide bien los riesgos, es muy jugoso porque tú entras allí y ganas un dinero muy rápido, que no fácil, y es muy sencillo pasar luego al siguiente paso, que es como, por una foto te pago 20 euros, pero si vienes a mi casa te pago 300, ¿no? Y se va como normalizando esta especie de situaciones. Al principio solo quieres hacer fotos, luego vas haciendo vídeos, después de los vídeos ya vas como contactando con personas de forma más directa y mayoritariamente, la mayoría de las veces, se acaba ejerciendo, en caso de menores no se puede hablar de ejercer la prostitución, se tiene que hablar de explotación sexual, se acaba siendo explotado sexualmente a través de este tipo de redes sociales.
Pero Instagram, que parece más inocente, también es un foco muy, muy grande de captación, y de hecho hay toda una serie de menores con perfiles abiertos en Instagram en los que se publicitan para ser explotadas sexualmente. Y también hablar de las redes sociales no solamente como forma de captación, sino también como una forma en la que se expone esta hipersexualización de la que hablábamos antes, la que ellas se exponen como receptoras de estas imágenes hipersexualizadas y como emisoras. Sí, efectivamente se genera una relación afectiva normalmente en la mayoría de los casos con el tratante, ya sea en forma de loverboy, como hablábamos antes, ya sea en forma de referente pues, paterno, materno, referente de amistad, ¿no? Hemos hablado antes de que son niños y niñas con trastornos del apego, con vínculos afectivos muy dañados en sus familias de origen, entonces es muy fácil engancharlos en cualquier tipo de este tipo de vínculos. A mí me gusta más hablar, en lugar de síndrome de Estocolmo, de esa identificación con el agresor. Es un mecanismo muy sencillo en el cual un menor o una menor que ha sido maltratado no puede nunca entender que ha sido maltratado porque sus padres son malos con él o con ella, porque eso lo destrozaría, entonces entienden que son ellos o ellas los que han hecho algo malo, los que han hecho algo que no está bien y los que tienen que cambiar para poder conseguir los traten mejor. Entonces, este tipo de vínculo luego se repite. Entonces, ellos se identifican con el agresor, no se viven como víctimas. Eso por una parte. Y luego por otra también está la disociación. La disociación es lo que permite que estos niños y estas niñas, estos niños vivan sin romperse, ¿no? Que puedan soportar todo esto sin romperse. Y al estar disociadas y disociados, hay toda una serie de cosas que les pasan completamente desapercibidas respecto a la relación con su agresor, con su captador o con sus captadores, que muchas veces son más de uno. Además de esto, también tenemos el mecanismo de la indefensión aprendida, de cómo tú a lo mejor intentas escapar una vez, intentas defenderte otra, pero llega un momento en el que no ves la salida y entonces no encuentras la forma de escapar de todo eso y lo que te queda, ¿no?, es cogerle cariño a tu agresor o a tu agresora o a tu captador para poder sobrevivir. Pues por lo que yo he visto, no. Incluso en psicología, yo empecé en un centro de menores prácticamente sin experiencia y a mí no se me habló de violencia sexual, no se me habló de trata, no se me habló de prostitución, no se me hablaron de maltrato infantil, de todo esto no se habla. En educación social, en trabajo social creo que es algo distinto, pero la tónica es más o menos la misma, entonces cuando todos entramos lo que tenemos que hacer siempre es formarnos por nuestra cuenta. Y entonces esto lo que hace es que depende mucho de la persona que esté allí delante, ¿no?, de la vocación que tenga, de las ganas que tenga, de las posibilidades que tenga también a nivel económico de formarse, porque estas formaciones no suelen ser económicas. Entonces vamos tirando como un poco de intuición cuando llegamos y de toda nuestra vocación y también de personas que llevan a lo mejor más tiempo trabajando, de las cuales intentamos aprender. ¿Qué pasa? Que esto pues, muchas veces se queda muy corto. Hay toda una serie de indicadores a tener en cuenta cuando trabajamos sobre todo en centros de menores, que son indicadores muy claros de que hay una situación de trata, pero que se pueden pasar completamente desapercibidos, porque estos menores, estas menores cuando llegan tienen toda una serie de problemáticas, no una sola. Entonces cosas como, pues, por ejemplo, signos de violencia sexual y física, ¿no?, una ITS, un desgarro, un embarazo no deseado, infecciones de orina, infecciones, pues, cantidiosis, cosas así, moratones, cortes. Sabemos que son señales clarísimas de trata, pero que se puede haber metido en una pelea, que puede haberse quedado embarazada por su pareja, ¿no? Son síntomas que son muy evidentes, pero que a la vez en una problemática tan grande como la que suelen tener nuestros menores, pues pasan muy desapercibidos. Otros síntomas, como los síntomas somáticos, dolores de cabeza, dolores de estómago, quejas somáticas en general del estado de salud, cambios drásticos en la personalidad de la niña o del niño con el que estamos trabajando. A lo mejor siempre ha sido un niño muy dócil, muy afable, muy fácil de tratar y de repente empieza a tener, pues, de una forma, pues, muy agresiva de comunicarse, mucho oposicionismo a las personas que trabajan en ese centro, incluso con las que tiene mucho vínculo. Un aislamiento físico y afectivo, como que empieza a retirarse afectivamente de las personas con las que antes tenía buena relación,
Que haya fugas reiteradas también es uno de los indicadores, pero como repito, pues muchos menores de centro pueden tener fugas reiteradas sin estar dentro de redes. Un descenso en el rendimiento escolar, el consumo de tóxicos, pues eso, un comportamiento hostil, desafiante hacia las personas que tienen confianza, verlo entrar y salir o por la calle con personas adultas que no conocemos, que él tampoco conoce y que suelen ser diferentes, ¿no? Verlo con diferentes personas adultas, pues verlo subirse a coches que no conocemos, verlo, ese tipo de cosas. Que tenga ropa muy sexualizada, que no ha comprado ella, que de repente en su armario haya un montón de cosas que digas tú, pues este tipo de ropa no me encaja, ¿no? Y luego también muy importante que haya un manejo de dinero, que tenga objetos caros, que no podemos trazar su procedencia, ¿no? Que nos ha regalado un familiar, que no nos ha podido comprar ella porque no trabaja, ese tipo de cosas son muy importantes, pero como os digo, la mayoría de estos síntomas pues pueden darse en otras problemáticas que no sean la trata con fines de explotación sexual. Pues como hemos hablado antes, pues una de las dificultades por las que yo creo que nos encontramos es la falta de formación, ¿no? A ti te sueltan allí y te dicen, ala, venga, estos son tus niños y haz lo que puedas. Aparte de eso, pues está una falta en la capacidad de respuesta. O sea, yo estoy trabajando en un centro de menores, detecto que esta niña en concreto es víctima de explotación sexual y ¿ahora qué? ¿Sabes? No podemos encerrarla, no podemos evitar que salga con según quién, una vez que sale por la puerta no controlamos nada de lo que está haciendo. Y las instituciones son muy deficientes a la hora de proteger a estas niñas. Y con su mejor intención y con la mejor de las maneras, las redes de trata van como 100 pasos por delante nuestro. Entonces nos resulta muy complicado, una vez que tenemos un caso detectado, actuar de forma que la podamos proteger. De hecho, hay una revictimización muy grande porque esta niña luego, normalmente cuando se atreven a denunciar a la red, las tienen que trasladar a otra comunidad autónoma, pierden su red de amigos, pierden si tienen algo de familiar, algún vínculo familiar también lo pierden, tienen que irse al lugar sin poder decirle a nadie dónde están, ¿no? Como forma de protegerlas. Y al final lo que pasa es que ellas están como metidas en una cárcel, mientras que sus tratantes hacen lo que les da la gana y siguen siendo impunes. Entonces, esas son las dificultades por las que creo que nos podemos encontrar. En cuanto a las fortalezas o las oportunidades, pues tenemos, sobre todo, para mí, fundamental el vínculo. Un vínculo fuerte y sano puede muchas veces tanto prevenir una situación de trata, ¿no? Si tú tienes una persona de referencia en la que confías y le cuentas lo que te va pasando, esa persona puede ir avisándote de lo que parece que está sucediendo, como también una vez que se entra dentro de la red. Es verdad que aquí ya es más complicado, pero el vínculo que tenemos con los menores puede ayudar muchísimo en esto. También nos ayuda muchísimo el que convivimos con ellas 24 horas al día. Estamos constantemente, los vemos acostarse, los vemos levantarse, los acompañamos a clase, los recogemos de clase, comemos con ellas. Es muy, muy útil el poder estar 24 horas del día observando, porque eso hace que podamos ver cosas que no podemos ver solamente en un ratito. Y luego también pues una fortaleza con la que yo creo que es muy, muy, muy importante contar es la vocación que tienen pues, la mayoría de las profesionales y de los profesionales que trabajan en ese tipo de ámbitos. Pues me parece fundamental educar en feminismo, tanto a las niñas como a los niños, que las niñas aprendan que ellas no son objetos, que no son cosas, que no son solo un cuerpo, y también pues, la abolición de la prostitución, ¿no? Que si no hay demanda de prostitución, no hay oferta. Si no hay hombres que quieren consumir niñas, no hay redes de trata que están captando niñas. Eso me parece es lo más importante. Si no hay puteros, no hay redes de trata.